Dentro del ordenamiento jurídico tenemos la Ley Orgánica de Discapacidades. Es un cuerpo legal en donde contienen diferentes medidas de acción afirmativa para personas con discapacidad. No son, como la Constitución dice, los derechos de las personas con discapacidad, pero hay que aclarar aquí, ¿no?, en este punto, porque los derechos son los mismos tanto para personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Lo que el Estado, a través de las políticas públicas que dicta, son medidas de acción afirmativa, que son medidas para equiparar la condición de las personas con discapacidad frente a las personas sin discapacidad. Dentro igual de la política, en este caso, cuando una persona con discapacidad ha cometido algún delito, porque el hecho de tener una discapacidad no implica que no pueda cometer algún tipo de delito. Entonces, dentro del ordenamiento jurídico ya está establecido el procedimiento dentro del ámbito penal que debe seguirse, y los procedimientos y las etapas dentro de un juicio penal. Ahora, si que de pronto es una persona con discapacidad auditiva que obviamente necesita accesibilidad a la comunicación, y la Constitución, bueno, garantiza a las personas con discapacidad auditiva el acceso a todas las formas de comunicación, y una de esas es la interpretación de lengua de señas. Necesitaría un intérprete de lengua de señas. Los juzgados deberían contar con un funcionario o una persona intérprete de lengua de señas que esté permanentemente en los juzgados, pero no se cuenta con ese profesional. Eso se ha permitido que se violenten muchas veces los derechos de la persona, ¿no?, en este caso que está siendo procesada por algún delito que ha cometido. Entonces, porque el principio es la persona es inocente mientras no se le demuestre lo contrario, pero por la falta de los recursos, o la falta de recursos técnicos, de recursos humanos, sí se ha violentado de muchas formas el proceso o el debido proceso a favor de las personas que están siendo inculpadas dentro de un proceso penal. Todos conocemos cómo es el sistema de reclusión acá en el país. Son centros carcelarios que no cuentan, no solamente para las personas con discapacidad, sino para todos los internos en general, con las adecuaciones necesarias. No cuentan con una rehabilitación integral como debería ser. No cuentan, lamentablemente. Si bien es cierto, el Estado ha construido nuevas instalaciones carcelarias, que de pronto más amplias o con más seguridades, pero en sí no tenemos un sistema carcelario que permita la rehabilitación real del detenido o del sentenciado. En la Constitución está garantizado el tema, ¿no?, del acceso a en este caso, medicamentos, el acceso a tratamientos psicológicos incluso, ¿no?, porque dentro del sistema carcelario se debería aplicar lo que dice la Constitución. Sí, obviamente esto implica también un gasto, una erogación económica para el Estado, ¿no? La Constitución habla, ¿no? Yo siempre hablo en base a lo que determina la Constitución, que es una política que debería ser de atención prioritaria también, sí, porque pero acá también viene el tema económico, que el Estado no cuenta con los recursos económicos para atender este sector, que es muy importante también dentro de la sociedad. Si bien es cierto, cometieron un desliz, un delito o por alguna razón en la vida están reclusos, pero también no es menos cierto de que se les debería dejar y ya, sino prestarles la atención. Pero todo esto también depende de la parte económica del Estado, ¿no?, de los presupuestos estatal, porque también hay otras instancias también muy importantes.